El momento que nadie creía que llegaría, acaba de pasar el objeto interestelar 3 de enero Atlas, ese visitante que cruza nuestro sistema solar como si estuviera siguiendo un plan perfecto, acaba de desviarse. Un cambio leve en números, pero gigantesco en significado. Un desvío que supera el 99% de todos los cometas observados en la historia, un desvío que ocurre exactamente cuando y como fue anticipado por uno de los astrofísicos más respetados de Harvard, un desvío que hace tambalear incluso a quienes juraban que esto era solo un cometa más. Porque aquí está la parte inquietante. Durante semanas, Atlas se acercó al Sol sin moverse ni un milímetro fuera de su línea original. Ni uno. A pesar de la actividad cometaria visible, a pesar de la cola, a pesar de todo lo que debería empujarlo y modificarlo. Y sin embargo, lo hizo ahora, justo en el momento clave. Y entonces ocurrió en el perihelio, el punto más cercano al Sol. El 29 de octubre de 2025, el 3 de enero Atlas realizó una aceleración no gravitacional, un cambio de dirección confirmado por un ingeniero de navegación de la NASA en el laboratorio de propulsión a chorro. No hablamos de un giro gigantesco, es aproximadamente 200 kilómetros de diferencia con respecto a la trayectoria proyectada, pero esto es colosal cuando lo comparas con otros cometas. Mayor que cualquier cometa observado a esa distancia del Sol, superior al 99% de todos los cometas registrados, y sucediendo precisamente cuando semanas previas de actividad no habían generado ninguna variación medible. Y sucedió en el instante exacto en el que Avi Loeb, físico de Harvard, planteó que una sonda artificial podría ejecutar una maniobra aprovechando la gravedad solar para modificar su curso. Antes de entrar a los números que están desconcertando a ingenieros de la NASA, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta qué piensas de este desvío, casualidad natural o indicio de algo imposible. Si quieres apoyar contenido científico que se atreve a cuestionar, hazte miembro del canal. El reporte fue presentado por Davide Farnocchia, ingeniero de navegación en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena. Tiene un doctorado en matemáticas por la Escuela de Posgrado Galileo Galilei de la Universidad de Pisa, Italia. No estamos hablando de una fuente dudosa. Estamos hablando de un científico de la NASA contratado específicamente para realizar este tipo de cálculos orbitales. Y de forma llamativa, está realizando este análisis sin recibir sueldo debido al cierre gubernamental que coincidió exactamente con el paso del 3 de enero Atlas por el perihelio. Los valores registrados son concretos e imposibles de ignorar. Se midió una aceleración radial de 9x10 unidades astronómicas por día al cuadrado, equivalente a unos 135 km de desviación alejándose del Sol, y se midió también una aceleración transversal de 4x10 unidades astronómicas por día al cuadrado, en relación a la dirección solar. Aproximadamente 60 kilómetros de desplazamiento lateral. En total, cerca de 200 kilómetros de desviación en un solo día. Esto sucedió a una distancia de 1,36 unidades astronómicas del Sol. Eso equivale a 203 millones de kilómetros. Para dimensionarlo, el 3 Atlas, incluso en su máxima aproximación, se mantuvo a más de 200 millones de kilómetros del Sol. Ahora bien, las aceleraciones no gravitatorias no son raras en cometas. Cuando el hielo se sublima y el gas es expulsado, se genera impulso. Chorros asimétricos pueden empujar al cometa fuera de su trayectoria. Es física conocida, es comportamiento previsto. Pero hay un inconveniente, en realidad dos. Primero, el 3 de enero Atlas no presentó ninguna aceleración no gravitatoria durante semanas de actividad visible previa al perihelio. Nada. Cero a pesar de que se veía claramente liberación de gases. Segundo, cuando finalmente mostró aceleración, fue mayor que cualquier otro cometa registrado a esa distancia del Sol. Y esto nos conduce a la interrogante que nadie quiere formular, pero que las cifras están obligando. ¿Qué se modificó en el perihelio? ¿Por qué un objeto que ignoró semanas de fuerzas de expulsión de gas de repente, ejecutó una maniobra relevante exactamente en el mismo punto donde un físico de Harvard especuló que una sonda artificial podría aprovechar la gravedad solar para alterar su trayectoria? Pongamos los valores en proporción porque cuando comparas la aceleración no gravitatoria del 3 de enero Atlas con otros cometas documentados, el patrón se vuelve imposible de dejar pasar. Cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado por la sonda Rosetta, estudiado en profundidad a 1,24 unidades astronómicas del Sol, más cerca que el 3 de enero Atlas. Su aceleración no gravitatoria fue de 2 a 5 por 10 elevado a la menos 10 unidades astronómicas por día superíndice 2. Eso es el 1% de la aceleración del 3 de enero Atlas, incluso menos del 1%. Cometa 81P Whale 2. Aceleración de 3 a 6 por 10 elevado a la menos 10 unidades astronómicas a 1,59 unidades astronómicas. Cometa 19P Borrelly a 1,36 unidades astronómicas, exactamente la misma distancia del 3 de enero Atlas.
Su aceleración fue de 8 a 12 por 10 elevado a la menos 10 unidades astronómicas, apenas una milésima de la aceleración del 3 Atlas. Cometa Hale-Bopp, uno de los más activos jamás estudiados. Liberación colosal de gases a una unidad astronómica notablemente más cerca que el 3 de enero Atlas. Su aceleración fue de 4,2 por 10 elevado a la menos 9 unidades astronómicas. Aún así, solamente el 1% de lo que estamos viendo en el 3 de enero Atlas. Cometa 2P/Encke, extremadamente próximo a 0,34 unidades astronómicas del Sol, siendo literalmente rostizado por la radiación solar concentrada. Aceleración de 1,5 por 10 elevado a la menos 8 unidades astronómicas. Cometa C/2019 I4 Atlas, un objeto rasante del Sol que se aproximó a apenas 0,25 unidades astronómicas, calentado como en un horno. Aceleración de 3 por 10 elevado a la menos 8. Apenas el 10% de lo que el 3 de enero Atlas está mostrando. Y solo existe un cometa en los registros históricos que se aproxima a las cifras del 3 de enero Atlas. Cometa C/2020 S3 Erasmus, otro rasante del Sol que llegó a tan solo 0,12 unidades astronómicas. El 1% de una unidad astronómica, una cercanía absurda, tan cerca que el calor intenso lo pulverizó completamente. Su aceleración fue de 1 por 10 elevado a la menos 7 unidades astronómicas, y aún así menor que la del 3 de enero Atlas. Reflexiona en esto. Un cometa que fue literalmente destruido por el calor solar por acercarse tanto obtuvo menor aceleración no gravitatoria que el 3 de enero Atlas estando a 203 millones de kilómetros. ¿Cómo se explica esto? Y todavía aparece otro dato que vuelve todo todavía más inquietante. Durante semanas antes del perihelio, el 3 de enero Atlas expulsó gases de manera visible, con cola apreciable, actividad cometaria evidente y cero aceleración no gravitacional cuantificable. Nada. Como si el objeto fuera inmune a las fuerzas que deberían desviarlo de su trayecto, como si fuera demasiado masivo, demasiado denso o simplemente no reaccionara de la manera típica que reaccionan los cometas convencionales. Y de pronto, en el perihelio, ejecuta la mayor aceleración no gravitatoria jamás registrada para un cometa a esa distancia. En el instante preciso que sería perfecto para una maniobra, Avi Loeb no festejó, analizó. En su publicación titulada Primera evidencia de aceleración no gravitatoria del 3 de enero Atlas en el perihelio, planteó dos hipótesis. Primera, evaporación gigantesca. Si el 3 Atlas está siendo impulsado por el efecto cohete del gas expulsado, entonces la conservación del momento indica que el objeto tendría que perder la mitad de su masa en una escala temporal característica. Para velocidades de expulsión térmica de algunos cientos de metros por segundo, la vida media de evaporación del 3 de enero Atlas sería de 6 meses. Esto significa que, durante el mes que el 3 de enero Atlas tarda en cruzar una distancia similar a su separación perihelial del Sol, debería perder alrededor de una décima parte de su masa. Una décima parte. Esta pérdida colosal de masa debería ser detectable en forma de una enorme nube de gas envolviendo al 3 de enero Atlas durante los próximos meses de noviembre y diciembre de 2025. La sonda CHUS de la ESA será la primera en confirmar esta pérdida de masa durante la primera semana de noviembre y el 19 de diciembre el 3 de enero Atlas tendrá su máximo acercamiento a la Tierra, a una separación de 269 millones de kilómetros, momento en el que cientos de telescopios terrestres, además del Hubble y el Webb, tendrán su mejor ventana para observarlo. Si esta pérdida masiva de masa es verídica, será inconfundible. Pero existe una segunda alternativa y Loeb la expresa con cautela. De forma alternativa, la aceleración no gravitatoria podría ser la huella tecnológica de un propulsor interno, un motor. Esto también podría explicar la información sobre el 3 de enero Atlas volviéndose más azul que el Sol. Para un cometa natural, ese color azulado es extremadamente llamativo. El polvo debería enrojecer la luz solar dispersada y la superficie del 3 de enero Atlas, al estar 20 veces más fría que los 5800 Kelvin de la fotosfera solar, debería exhibir un tono más rojizo que el Sol. La tonalidad azulada en el perihelio es la novena anomalía en la lista de propiedades insólitas del 3 de enero Atlas. Ya hay por lo menos otras 8 características que desafían las explicaciones convencionales, y Loeb agrega, podría, potencialmente, explicarse por un motor caliente o una fuente de iluminación artificial. Luz artificial. Esta afirmación debería obligar a cualquier científico a detenerse un segundo, porque ya no estamos hablando de teoría conspirativa de canal de YouTube, estamos hablando de un físico de Harvard, es director del Departamento de Astronomía, publicando en artículos sometidos a revisión por pares. Pero si todavía piensas que la hipótesis artificial es ridícula, recuerda a Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, el objeto que detonó todo este debate en 2017.
Su aceleración no gravitacional fue de 5 por 10 elevado a la menos 6 unidades astronómicas por día al cuadrado, alrededor de 750 kilómetros por día, 5 veces mayor que el 3 de enero Atlas. Y ocurrió cuando Oumuamua estaba muy lejos del Sol y cuando Oumuamua no mostraba absolutamente ninguna desgasificación visible, ninguna, 0 emisiones detectadas, sin cola, sin coma, sin evidencia de sublimación de hielos, y aún así aceleró más que cualquier cometa jamás catalogado. La explicación oficial fue: algún tipo de gas extraño e invisible estaba siendo expulsado. Hidrógeno molecular, propusieron algunos. Algo que no refleja luz, pero que aún genera suficiente empuje para acelerar un objeto masivo más allá de todo lo registrado anteriormente. Reflexiona en la coherencia de esto. Un objeto sin desgasificación observable acelera 5 veces más que el 3 de enero Atlas, que sí tiene liberación de gas masiva y evidente. Y nos aseguran que ambos son procesos naturales, simplemente cometas raros con comportamiento extremadamente atípico. Pero estadísticamente, la posibilidad de que tengamos 3 visitantes interestelares confirmados y 2 de ellos presenten las mayores aceleraciones no gravitatorias jamás medidas, varios órdenes de magnitud por encima de cualquier cometa del sistema solar, es astronómicamente improbable, literalmente astronómica. Es como si alguien afirmara: sí, lanzamos 3 dados completamente al azar y todos cayeron en 6. Pero es completamente natural, solo azar estadístico. Técnicamente factible, sí. Probable, es otra discusión completamente distinta. Y hay otro elemento que vuelve todo aún más fascinante: el timing. El 3 de enero Atlas se mantuvo en una trayectoria perfectamente predecible durante semanas. Luego, en el perihelio, exactamente cuando estaría en su punto más próximo al Sol y cuando la gravedad solar podría utilizarse para modificar la ruta con la mayor eficiencia posible, ejecuta su mayor aceleración. Si quisieras planificar una maniobra para una sonda interestelar, harías exactamente esto. Esperarías el perihelio, aprovecharías el pozo gravitatorio más intenso, y ejecutarías la maniobra cuando produciera el mayor cambio de velocidad con el menor gasto energético. Esto se llama maniobra asistida por gravedad, y es la forma en que nuestras propias naves espaciales navegan el sistema solar con máxima eficiencia. Es importante ser justos con los escépticos. Las explicaciones naturales siguen siendo plausibles. La aceleración no gravitatoria del 3 de enero Atlas, aunque extraordinariamente alta para su distancia solar, podría ser consecuencia de una liberación abrupta de materiales que sublimaron de golpe justo en el momento del perihelio. Quizás la estructura interna del cometa sea extremadamente porosa, almacenando gases comprimidos que fueron liberados repentinamente cuando el calentamiento alcanzó un umbral crítico. Tal vez la composición química sea tan rara que los procesos de sublimación funcionen de una forma radicalmente distinta a la de los cometas del sistema solar interno. Todas estas son alternativas válidas. Y en los próximos meses obtendremos datos capaces de ratificar o descartar la explicación natural. Si el 3 de enero Atlas realmente perdió una décima parte de su masa, debería haber una gigantesca pluma de gas observable por múltiples instrumentos. La sonda JUICE de la ESA tendrá la primera oportunidad en noviembre, seguida de observaciones desde Tierra en diciembre, cuando el objeto esté en su punto de mayor aproximación a la Tierra. Si esta pluma gigantesca es registrada, entonces la evaporación catastrófica natural se vuelve la explicación más simple y directa. Pero, y aquí viene el gran punto, si esa pluma no aparece, si la pérdida de masa resulta ser mucho menor de lo estimado, si el objeto continúa mostrando aceleración no gravitatoria al alejarse del Sol, en un régimen donde el calentamiento solar ya no puede justificar desgasificaciones relevantes, entonces tendremos que enfrentar la posibilidad que muchos científicos prefieren no siquiera mencionar, que el 3 de enero Atlas quizá no sea un cometa típico, que posiblemente sea algo construido, algo deliberado, y que estamos recibiendo la visita de una inteligencia que domina física que todavía no desciframos. Hay algo profundamente modesto en esto, y también algo profundamente inspirador. Durante décadas hemos buscado señales de vida fuera de la Tierra. Apuntamos radiotelescopios hacia constelaciones lejanas. Estudiamos exomundos buscando rastros biológicos. Lanzamos las ondas Pioneer y Voyager con placas doradas que describen dónde estamos. Nos comportamos como si nosotros fuéramos los descubridores, los exploradores, los que finalmente hallarán a los otros. Y tal vez hemos tenido la perspectiva invertida. Tal vez no somos los que descubren. Tal vez somos los descubiertos. Objetos interestelares atraviesan nuestro sistema solar muy probablemente con regularidad, solo que recién en los últimos años desarrollamos instrumentos lo bastante sensibles para detectarlos. ¿Cuántos otros se nos escaparon en silencio? ¿Cuántos seguirán pasando inadvertidos simplemente porque no estamos observando el sector correcto del cielo, en el segundo preciso, con el equipo apropiado? Y de aquellos que sí logremos registrar,
¿Cuántos mostrarán comportamientos imposibles de encajar en la norma, antes de desvanecerse otra vez en el vacío entre estrellas? El 3 de enero, Atlas nos está forzando a replantear nuestra posición en el cosmos de una forma distinta, no como exploradores aislados en un vacío indiferente, sino como observados, examinados, clasificados, como hormigas en un hormiguero, siendo analizadas por entomólogos cósmicos que podrían tener millones o miles de millones de años de ventaja tecnológica. Es intimidante, pero también asombroso, porque si no estamos solos, si existe inteligencia allá afuera lo suficientemente antigua para enviar artefactos a través del abismo entre estrellas, entonces el universo es mucho más fascinante de lo que asumíamos. No está vacío, no está apagado, está repleto de civilizaciones que aprendieron a transitar entre sistemas estelares. Y quizá, solo quizá, estamos a punto de dar nuestros primeros pasos torpes para unirnos a ellos. En los próximos meses, llegarán datos. La sonda CHUS observará en noviembre. Los telescopios en superficie observarán en diciembre. El James Webb registrará imágenes infrarrojas inéditas y esas observaciones responderán interrogantes fundamentales. El 3 de enero Atlas perdió masa de forma masiva, confirmando una evaporación natural catastrófica, o permaneció íntegro, sugiriendo algo más resistente, más fabricado que un simple conglomerado frágil de hielos y polvo. Seguirá acelerando mientras se aleja del Sol, donde el calentamiento ya no puede justificar expulsiones de gas. ¿O regresará a una trayectoria puramente gravitatoria, confirmando que la anomalía del perihelio fue un evento singular y natural? Las respuestas llegarán, estemos preparados para ellas o no. Si estás siguiendo esta crónica de un visitante que sigue rompiendo expectativas, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y deja tu propio análisis sobre este cambio de rumbo, evaporación natural o maniobra deliberada. Si quieres apoyar periodismo científico que no se arrodilla ante explicaciones cómodas, considera unirte como miembro. Porque lo que acaba de ocurrir con 3 de enero, Atlas no es un simple dato más para archivar. Es un golpe seco contra lo que creíamos entender. Durante semanas se comportó como un objeto predecible, hasta que, justo en el momento clave, hizo algo que ningún modelo estándar contemplaba. Y cuando un objeto extraterrestre te hace eso, no lo ignoras. Lo investigas. Puede ser un fenómeno natural extremo, o puede ser un indicador de procesos que todavía no tenemos lenguaje para describir. De un lado o de otro, hay una línea clara. Estas no son variaciones caprichosas, son advertencias de que nuestros mapas aún no están completos. En los próximos meses, los instrumentos decidirán. La ciencia hablará. Y tal vez tengamos que aceptar que nuestra idea del universo es todavía pequeñísima comparada con lo que realmente hay ahí afuera. El viajero interestelar se aleja. Y nosotros seguimos aquí, mirando su estela, conscientes de que quizá este sea el recordatorio más directo que hemos recibido en mucho tiempo. Todavía no entendemos quién más comparte este cosmos con nosotros.